repasar entre todos, intercambiar opiniones. Hay varios que realmente tienen mucha experiencia, y hay otros que están arrancando ahora, con lo cual esa misma charla, ese mismo intercambio de todos, va a servir para enriquecerlos también. Así que es participativo, y en cualquier momento, el que prefiere, por chat que lo lee Diana, o levanta la mano y lo vamos viendo juntos. Vamos a ver muy rápidamente conceptos básicos de seguros, después líneas personales, que son estos seguros que les decía. Así que arrancamos. Ahí está Pablo. Bárbaro. Se ve el cursor, ¿no? El puntero también se ve, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Esperen que los corremos un poquitito y ya arrancamos. Bárbaro. Ahí va, ¿no? Sí. Listo. Voy a silenciar un televisorcito. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces para todos con los fundamentos del seguro, muy rápido. Es bastante, para algunas personas, y veo acá algún doctor, por ejemplo, la tiene muy clara, como me estoy hablando con Martín Fiorito. Lo que yo quiero con esto es repasar los conceptos básicos, totalmente fundamentales para el seguro. El seguro tiene dos partes, es un sistema económico y financiero, y el punto acá que estamos remarcando, que se basa en la solidaridad humana. Hay gente que paga su prima para poder hacer frente en forma colectiva la compensación de daños individuales, y tiene una gran ventaja también, y sobre todo en estos tiempos y en países como Argentina, donde es muy difícil poder presupuestar desde los gastos o incluso los mismos ingresos, lo hace con las pólizas un gasto periódico presupuestable. Esto es muy, muy importante. ¿En qué se basa el seguro? Como todo esquema o mecanismo solidario, necesita de una estadística. Lo más importante acá es, hay gente que uno no lo ve dentro de las compañías, pero son piezas fundamentales, que son los actuarios. Ellos se rigen para lograr tener lo que son las tasas de riesgo, se rigen en la ley de los grandes números, que es algo muy sencillo de entender, porque es todo lo contrario a lo que es el azar o la suerte, porque lo que necesita el seguro es que los eventos sean predecibles. De esa manera se puede calcular o estimar con cuánta periodicidad podemos tener algún evento. Y eso es el teorema de la probabilidad. Mientras más veces se mide un evento, la ocurrencia pasa de ser aleatoria a más medible, a constante. Entonces, de esa manera se puede hacer una medición más acertada, y eso, por eso se marca acá, que es muy importante, y lo van a escuchar mucho los que son nuevos, y los que están arrancando desde hace rato mucho más fuerte, es el punto de la frecuencia y la intensidad. La frecuencia de los hechos, de los siniestros, es la cantidad de veces que ocurre ese siniestro. Y la intensidad es el monto, el valor por el cual se produce ese siniestro. Estas dos cosas son con las cuales los actuarios conforman la tasa de riesgo. Por eso es tan importante la probabilidad y las estadísticas en nuestro negocio. Esta palabra es fundamental, es base de nuestro negocio, el interés asegurable. Eso es el motivo, es asegurar el interés de que algo que es incierto, pero a la misma vez posible, no suceda. Eso quiere decir que tiene que haber alguna relación económica entre una persona o una empresa, que sería el asegurado, tiene que haber una relación económica ante la pérdida. Entonces, ese riesgo que de alguna manera la compañía o los actuarios lo pueden calcular con su tasa de riesgo, se puede transferir a la aseguradora en lugar de asumirlo la empresa o la persona. Interés asegurable es súper importante. O sea, yo no puedo asegurar el auto de Daniel, por ejemplo, porque no tengo ninguna incidencia económica de pérdida.
Esto es muy importante en la base del seguro, sobre todo se da también en seguros de vida, y ahí es muy importante también esta definición de interés asegurable. Después, ustedes saben, la póliza es un contrato entre dos partes que obliga a la aseguradora a resarcir esos daños cuando el asegurado o la persona o la empresa lo transfirió. El punto acá con todo esto es que nuestro sistema de asegurador se basa en la solidaridad, y esa solidaridad es muy importante, la parte matemática y actuarial o la estadística, pero hay una parte importantísima que se da en todos los países, que es el organismo controlador. Esto es fundamental porque las compañías están obligadas a hacer reservas técnicas, que son las reservas de riesgos en cursos, que es la única forma por la cual las empresas tienen una capacidad económica y financiera para futuros siniestros. Entonces ahí es muy importante porque nos ayuda también a nosotros, y sobre todo como organizadores, a pensar qué compañías hacen bien sus reservas técnicas. Nosotros constantemente revisamos los estados financieros de las compañías para que ustedes puedan trabajar en compañías que sepamos que van a responder en tiempo y en forma. En una forma más gráfica, nosotros, a partir de un riesgo, los que recién les contaba, el riesgo va a afectar a una persona o a una empresa. Eso que les decía, la relación entre el riesgo y la persona o la empresa, es lo que les contaba, que es el interés asegurable. Ese riesgo tiene un valor, en la pérdida de un auto, la pérdida de una vida a nivel de personas, el incendio de una fábrica, tiene un valor de resarcimiento, reposición o de indemnización. Calculado por la tasa, van a quedar dos alternativas sencillas. La primera es asumir el valor con un autoseguro. La persona o la empresa puede decir, no puedo especular, o puedo decir, no tengo en este momento la parte económica para afrontarlo, pero me voy a arriesgar y voy a tomar el autoseguro. Pero la forma con la cual nosotros podemos asesorar a nuestros clientes es por medio de la póliza, que es este contrato bilateral. La aseguradora va a hacer las veces la transferencia de riesgo, se va a hacer con la aseguradora, esa es una transferencia de riesgo, y básicamente para que tengamos una idea muy global de los riesgos que manejamos, en verdad hoy en la empresa trabajamos con todos tipos de riesgos, pero básicamente son patrimoniales, que son de los bienes, la responsabilidad civil, todo lo que es, perdón, lo que es patrimoniales son los daños propios. Y responsabilidad civil son los daños a terceros. Todo lo que es vida y accidentes personales lo pongo un poco separado porque tiene una incidencia totalmente distinta desde la misma forma de venta a los cálculos actuariales, porque ahí es lo que les contaba en el slide anterior, todo lo que es la tasa de riesgo en vida y accidentes personales es la tasa de mortalidad. Así que en ese aspecto tenemos un muy buen ejemplo de lo que es la actuación de la gente que hace los cálculos en las compañías, que son los actuarios. El sistema asegurador donde estamos nosotros, para que tengan una idea acabada de cómo se maneja este negocio, primero están las reaseguradoras. Atrás nuestro es algo que nosotros como vendedores de pólizas, como asesores de riesgo, no muchas veces vemos quién está atrás de todas las compañías. Las reaseguradoras es lo que hacen que este sistema de seguros, y bueno, yo soy un fanático de este negocio, es un sistema perfecto. Es un sistema donde está a nivel mundial manejado y armado con capacidades financieras de reaseguradoras internacionales que se pueden juntar para poder hacer alguna provisionamiento de dinero para poder asegurar a las aseguradoras. Una reaseguradora no es más que una aseguradora de aseguradoras. En esos casos, las compañías de seguros lo que hacen muchas veces tienen varias reaseguradoras según el riesgo, porque hay algunas que son especialistas, igual que ustedes ven que hay aseguradoras que se dedican a algún nicho de mercado o no, pero en general las compañías reaseguradoras lo que hacen es, en algunos casos necesitan de coasegurar algunos riesgos que son grandes. Y en otros casos, las compañías lo que hacen es, cuando se escapa de las normas de las normas de las compañías, de su propia compañía, la norma de suscripción, lo que hace es pedir un seguro que se llama facultativo a las reaseguradoras. Entonces se hace una cobertura especial o específica, pero estamos hablando de riesgos grandes. Así que después de todo esto, con nosotros están los asegurados, y para que
para que vean, también existen los brokers de reaseguros que son los intermediarios entre las aseguradoras y las reaseguradoras. Nosotros, como productores, vamos a competir dentro de lo que es nuestro nicho, sería nuestro lugar, nuestro segmento sería este, un productor o un broker, que son los brokers grandes quizás, como unos Aon, Marsh o Willis, y nosotros competimos contra canales masivos y directos, y hasta los agentes de institutorios, que bueno, más de uno habrá visto, habrán tenido sus luchas contra costos un poco más baratos, pero la realidad es que nosotros trabajamos de una forma de asesoramiento mucho más capacitada y más profesional. Con lo cual, sinceramente, hay canales directos como La Caja, hay canales masivos como puede ser un Falabella, o en su momento que empezó Garbarino, que bueno, que ahora es una aseguradora, es dueño de Garbarino también, y después los agentes institutorios que se dan más en compañías como Nación Seguros, como Provincia. Así que en este lugar estamos nosotros, y el punto importante acá es que nosotros como organizadores y los productores, todos, más las aseguradoras y reaseguradoras, estamos dentro de las leyes del seguro y controlados por la Superintendencia de Seguros. Así que ahora arrancamos un poco teniendo esa idea importante de cómo es la importancia de tener una masa de riesgo en cada compañía para poder afrontar los siniestros, que es lo que les contaba en el inicio. Hay una parte importante, porque esto lo que tiene más volumen son los seguros de líneas personales. Automóviles, accidentes personales, combinado familiar e integral de comercio, que lo agrego porque tiene mucho volumen, y la verdad es que ahí es donde nos vamos a empezar a animar de alguna manera a hacer otros riesgos más importantes o más complejos. Para que tengan una idea, hay mucho potencial acá. Argentina es un lugar, un país que está mucho menos, que tiene mucha menor penetración. Nosotros en automóviles, por ejemplo, el parque automotor que debe estar en unos, creo que si no me equivoco, debe estar en un 60% de asegurados, y lo que es accidentes personales es bajísimo, debe llegar a un 20%, igual que combinado familiar e integral de comercio. Así que son riesgos que vamos a aprovechar hoy para repasar juntos. Hay bastantes cosas para ver, pero en general se van a manejar en los riesgos que yo les mostraba en la primera slide, que es responsabilidad civil, patrimoniales y algo de vida, porque en realidad normalmente los accidentes personales se manejan dentro de los ramos de vida de las compañías, aunque algunas lo tienen separado. Así que, punto importante, porque hay cosas que las compañías lo manejan diferente. Los ramos que vamos a manejar hoy, autos, hogar, comercios y accidentes personales, en general tienen renovaciones automáticas, sobre todo los productos que necesitan actualizaciones automáticas. Entonces la renovación la hace la compañía directamente y nos cae 15 días antes la renovación en general. Pero hay otras que son manuales. Normalmente todo lo que es hogar, comercios, accidentes personales son renovaciones manuales, y hay que tener especial atención para los avisos de renovación y mandarnos el pedido de renovación a nosotros para que salga lo antes posible, en tiempo y en forma. Pero ¿qué pasa? Dentro de lo que es la vigencia, nosotros acá lo dividimos como renovación, vigencia, refacturación y las cuotas que tiene adentro de la refacturación. Y en general todas las compañías tienen un ajuste de suma. En algunos casos, por eso es muy importante, en las manuales, en algunos casos lo que hay que hacer es hay que hacer la revisión casi constante. Estamos en un país donde normalmente vamos a tener esperada una inflación de no más de un 50%, entonces tenemos que hacer nosotros, en los casos que no es automática, la renovación y la refacturación lo tenemos que hacer nosotros al ajuste de suma, revisemos cada tanto, estemos siempre con los asegurados en contacto por alguna movida de inflación, y estar revisando tanto para evitar lo que es el infraseguro, que es un punto complicado a la hora de los siniestros. En general, en autos, las vigencias son anuales, pero las refacturaciones, que la refacturación, como dice acá abajo, se actualizan las sumas aseguradas y la tarifa también. Entonces, hay compañías que normalmente, esperen que vuelvo que se me fue, la refacturación se hace mensual en una cuota. Como ustedes saben, hay una publicación que es Infoauto, que es la que rige en todas las compañías, donde se da el precio del auto en el mercado, y eso es la suma asegurada del vehículo durante cada una de las vigencias.
Entonces, también hay compañías, y esto se está un poco reduciendo por cuestiones de lo mismo que hablamos hace un rato, es trimestral, cuatrimestral y semestral. Hay compañías como Río Uruguay, SMG, Rivadavia, aún tienen pólizas semestrales, y bueno, y son en 3, 4, 5, 6 cuotas. Cuando digo 5 es porque en algunos casos el primer semestre lo hacen en 5 cuotas por la demora que hay normalmente en la emisión y en la caída de la cuota en la tarjeta. Pero Autos es la única el único de los ramos que opera con una actualización de suma automática, que es por InfoAuto. Que todas las compañías hacen lo mismo, algunas compañías quizás verán distintas sumas aseguradas cuando cotizan, porque hay algunas compañías que le suben un poquito InfoAuto más un 6%, algunas incluso hasta un 10%, y ya se van atajando posibles aumentos. Entonces acá depende un poco de cómo uno quiera llevar el aumento de los costos. Hay veces que hay gente que no le gusta que le aumente todos los meses, porque ahí aumenta la suma asegurada y la tarifa, pero acá normalmente la semestral se da para para las empresas que tienen, que son responsables de cripto, las personas que son responsables de cripto y no pueden estar recibiendo una factura por mes. Entonces normalmente se da por ese lado. Así que después vamos a ver en hogar, está la automática, la manual, es básicamente lo mismo que autos, en 12 cuotas, en algunas en 11, por el mismo motivo que a veces se usan en algunas compañías las 5 primeras cuotas, en lugar de 6, así descansa una. Estas es bastante parecido a la en hogar automática, que es lo que normalmente recomendamos, tiene una actualización automática de un 2-3% mensual, como para acompañar un poco la inflación, y es la forma de tener un seguro combinado familiar o hogar bien actualizado y donde podemos estar tranquilos que está todo bien cubierto. El hogar manual es el que tenemos que estar actualizando cada tanto, pero por eso existe la cláusula de ajuste automático entre un 20 y 50%, el cual nos ayuda a tener bien cubierto el posible siniestro, y las compañías hasta un 50% normalmente le dan un incremento de la suma si es que el asegurado demuestra que el valor es un poco más alto. Lo que tiene de bueno la cláusula de ajuste esta, entre 20 y 50, es que normalmente las compañías lo tasan, justamente los actuarios lo hacen las tasas más baratas, no es que le aumente un 50%, normalmente es la mitad. Es una forma más barata de tener un seguro combinado familiar. Comercios es igual que normalmente que lo que es el hogar. Lo que pasa es que es muy importante en comercios, es mejor tenerlo manual, salvo algunos casos que son modulares, porque hay mucho movimiento de mercaderías, de cosas que compra como una computadora, o algunos bienes de uso. Por eso también es normalmente en 11 o 12 cuotas, y también tiene esa cláusula de ajuste para estar tranquilos que durante la anualidad o algún disparo de inflación no hay ningún susto a la hora de siniestros, y podemos resarcir bien los siniestros que tenga el asegurado. Y lo que es accidentes personales, la única diferencia que tenemos, son casi las únicas pólizas, además de la de transporte, que son a periodo corto. Normalmente el mínimo es un mes, pero bueno, puede haber coberturas de un mes, 2 meses, 3 meses, una semana, pero normalmente las compañías lo cobran como un mes, por lo mismo que les decía hace un rato. Las compañías necesitan de tener una base de prima importante para poder hacer frente a los siniestros. Entonces los seguros de accidentes personales, como tienen son de bastante frecuencia en general, tienen una necesidad de que sea un costo bajo. Así que por eso son normalmente periodo corto, las anuales son con altas y bajas según tenga cierta cantidad de empleados o gente que tenga trabajos que hacer. Normalmente no tiene ajuste todo lo que es accidentes personales. Pasamos al otro, lo que es automóviles. Esto es para verlo rápido, ya todos lo conocen, pero todo lo que es coberturas de autos, históricamente, y esto fue por la superintendencia a nivel histórico, siempre fueron las coberturas A, B, C y D. Les diría que la demanda de los asegurados, sobre todo en aquella época que hubo la primer granizada, se agregaron coberturas premium, que por eso la ponemos como C+, donde ya tiene todo lo que es cristales, granizo e inundación. Este es un terceros completo común, y esta es la premium, que en muchas compañías como
no sé, como Allianz es la C4, la Auto Premium Max en Sancor o Zurich CG, es la cobertura más completa y que es la que más se recomienda incluso para autos nuevos, aunque los autos nuevos de 5 años de menos de hasta 5 años, conviene siempre aconsejar a nuestro asegurado de más que de menos. Si es un auto nuevo, 0 kilómetros, siempre es aconsejable decirle que haga un todo riesgo y en todo caso que el asegurado decida en hacer una cobertura un poco más baja. ¿Eh? Lo importante acá, en el todo riesgo, en general en todas las compañías, que son los daños totales por accidente, siempre hay una franquicia que es lo que va a cargo del asegurado. Y la franquicia puede ser en un monto fijo. Yo lo más barato que veo hoy debe estar en 7.000 pesos, 7.500, Sancor o Río Uruguay, tiene algo bajo también, que es un monto fijo, pero las compañías, por lo que les decía hace un rato, están tendiendo a tener coberturas de franquicia variable sobre la suma asegurada. Y ahí se abre un poco el panorama, porque lo que es daños parciales, que es los daños que el asegurado no tiene dónde reclamar con un tercero, normalmente son sobre la suma asegurada. Entonces ese porcentaje suele ser de 2, 3, 4, hasta 6% sobre la suma asegurada, pero lo importante es ver que hay una variante ahí que puede ser sobre la suma del 0 kilómetro o sobre la suma de póliza. Lo que tiene la suma de 0 kilómetro es que cuando el auto se va envejeciendo, se va haciendo muy alta la franquicia, y eso en cierta forma algunas compañías lo dejan así, porque prefieren no tener autos todo riesgo de más de 5 años. Normalmente los autos todo riesgo se toman desde 0 kilómetros hasta 5 años, y en algunos casos hasta 7 en todo riesgo. Y todo lo que es el resto de coberturas, solamente les agregaría acá la B1, que se usa un poco, pero lo único que tiene es el incendio, robo y hurto y la responsabilidad civil, pero no tiene daño total por accidente, esa es la B1. Y ahora, como ustedes habrán visto mucho después de todo este tema del aislamiento, salieron coberturas que estaban un poco cajoneadas, que es la cobertura E de estacionamiento, garage, que solamente cubre esta cruz, digamos, que es la de daño total por incendio y por robo. No tiene ni siquiera responsabilidad civil. Todo en la etapa esta de pandemia, esta fue, por lo menos entre nosotros, entre el equipo de productores que operamos, es el último escalón para no perder pólizas, tratar de lograr descuentos, tratar de retener bajando coberturas, y lo mínimo que hicimos fueron estas coberturas C en algunas compañías, porque no todas lo dan, así que trabajamos como un factor de retención fuerte. Prestaciones de automóviles, ya más o menos lo saben, se puede salir del país con la tarjeta verde de Mercosur. Eso tiene límites, no es la misma cobertura, tiene algunos límites, y algunas compañías, sobre todo las semestrales, como les contaba hace un rato, tienen una cláusula de mantenimiento de suma, normalmente hasta el 30% en general. Esto lo van a ver, después esto Diana les va a pasar para que lo tengan a modo de consulta, de repaso también, porque son las coberturas normales. Acá no hay nada fuera de lo común, es casi todo, es como un resumen de todo lo que las compañías dan en general. La reposición de autos de 0 kilómetros hasta 2 años es un tema importante para destacar, porque durante esos 2 años, o sea, en el mes 23, al asegurado le van a dar el auto 0 kilómetros. Pero ¿qué pasa? Va a estar pagando por la suma asegurada del 0 kilómetro. Entonces, véanlo bien, porque muchas veces, cuando pase el primer año, tomen en cuenta que el segundo año la suma asegurada va a ser la misma que el auto en 0 kilómetros. A veces se van muy altos, muy caros esos autos, esos seguros. Entonces véanlo, porque capaz que en algunos casos el asegurado dice, no, yo con que me des el auto de 1 año ya me quedo tranquilo. Así que eso es para revisarlo. Y después, bueno, la instalación de rastreo vehicular, Iturán, Loujac y demás, ustedes saben que depende de cada compañía hasta cierta suma, y por eso de alguna manera también, hoy no tanto, pero se han bajado bastante las tasas de riesgo de robo, gracias a esto, porque tiene un factor de reposición y de recuperación muy bueno. Después todas las compañías tienen asistencia al viajero, el servicio de remolque y el auxilio mecánico, que es una furgoneta que le va a arrancar el auto, va a hacer alguna reparación o reposición de momento, que obviamente le van a cobrar el repuesto de necesitarlo.
Esto les pongo acá porque vamos a hablar un poco de tarifas. El único componente, les diría que el único riesgo que tiene un componente fijo es el del auto. Todos los demás son tasas variables, tasas de riesgo variables en porcentaje, pero el auto, todo lo que es responsabilidad civil por zona, tiene un monto fijo en cada uno de los en cada una de las zonas, obviamente por cada vehículo, ¿no? Pero esto es importante destacar porque por eso ustedes van a ver en algunos casos compañías que tienen un monto fijo de responsabilidad civil y están súper competitivas con responsabilidad civil sola, pero cuando ya empezamos a tener alguna tasa y sobre todo con sumas aseguradas altos, crecen en forma exponencial, sobre todo en autos importados, por ejemplo, porque alguna de las tasas también por zonas, como les pongo acá, también tiene que ver con si es importado o no por una cuestión de stock de siniestros y demás. Acá nos vamos a una parte importante que algunos ya tienen estos cuadros, pero es muy importante que sepamos lo que necesitamos para cotizar. Es fundamental que tengamos todos estos casos, por eso yo le vamos a mandar con Diana estos cuadros, donde lo amarillo es lo que es necesario para cotizar, pero después sí vamos a necesitar los datos para emitir la póliza. Un punto que les cuento acá, hay veces vieron que uno con el cotizador nuestro, con lo de las compañías, se pueden dar cuenta exactamente cuál es el modelo completo, pero muchas veces dentro de lo que es la tarjeta verde uno no se da cuenta, así que hay que ir preguntando porque es muy importante que se emita bien el auto. Y al final el tema de la inspección está variando, sobre todo ahora con la cuarentena, se ha mejorado mucho porque nos estamos digitalizando casi a la fuerza y bienvenido. Hay riesgos que no hace falta inspeccionarlo, normalmente las coberturas, la C Premium, la C+, que les mostraba hace un rato, ciertas compañías tenemos convenios por los cuales no hace falta la inspección. Si fuera necesario, si hiciera falta, normalmente hay otras compañías que nos piden la foto de los 4 costados, que se vea la patente, y si no, alguna copia de póliza vigente, pero depende de la compañía con la cual nos mandan la póliza. Tomen en cuenta que los que es inspección es casi siempre para todo riesgo y autos mayores de 10 años. Los autos mayores de 10 años siempre inspeccionan por más que tenga una cobertura B o C. Y normalmente casi todas las compañías ya están, como por ejemplo con LowJack, teniendo un proveedor común o InfoAuto para los precios, que es Tecnored, que tiene un sistema que se llama Bárbara y es bárbaro, se trabaja muy bien. Les cuento ahora lo que es accidentes personales, y acá vamos a ver un poco de tarifa. Accidentes personales es obviamente una cobertura súper sencilla, tiene solamente dos coberturas, fallecimiento e invalidez. Siempre es por accidente. Acá la diferencia es que no estamos cubriendo nada. Algunos preguntaban en alguna de las charlas si cubría el COVID, cubría el virus actual, pero la realidad es que solamente cubre hechos accidentales y una enfermedad no es hecho accidental. Entre las coberturas que tenemos, obviamente el fallecimiento, hoy esta suma les diría que hay que empezar a trabajar por 1 millón, las tasas son aproximadas, es para que nada más que sepan que la suma asegurada por la tasa de riesgo que les contaba, que son 95 pesos por cada 1000, da una prima de 475 pesos. Lo que es invalidez, es importante saber que la invalidez, las compañías se encargan de indemnizar a través de unos baremos, unos porcentajes sobre la invalidez. Hay baremos por la pérdida de un dedo, por la mano hábil o la mano no hábil, entonces es un porcentaje de invalidez sobre la suma asegurada. Una gran invalidez se cubre igual con 500.000 pesos. Después lo que van a ver, y que es importante, todo lo que es gastos médicos farmacéuticos, asistencia médica farmacéutica, normalmente tiene una franquicia, porque si no se produce como con los autos, la franquicia es lo que paga el asegurado, entonces no habría tanto movimiento de reintegros, que es lo que complica para muchas personas. Para la compañía lo que quiere es sacarse los casos chicos y empezar sí a trabajar directamente con los casos que son realmente importantes. Un segundo. Fíjense esto simplemente para decirles cómo es un poco la tarifación de seguros. Cuando lleguemos a esta prima, ustedes van a ver que es la prima técnica. Esto realmente es la prima técnica, es la tasa por la suma asegurada.
Normalmente esto es, por eso ponemos acá, es la comisionable, es la prima por la cual nosotros percibimos las comisiones. Después puede haber un descuento. Cuando nosotros pedimos un descuento, en general no se tocan las comisiones, en general, pero se puede dar un descuento del 10%, 20%, depende del riesgo. Acá no estoy hablando solamente de accidentes personales, y va a bajar la prima. La prima va a quedar un poco más baja, y sobre esa prima más baja es donde se calculan las comisiones. Acá solamente las días de vigencia se da en los accidentes personales porque es periodo corto, y después lo que siempre vamos a ver, y ahí estoy diciendo mal porque no es siempre, pero sí vale para ejemplo, algunas compañías tienen los recargos administrativos, que son los gastos propios de la aseguradora, incluidos en la prima, y otras no. En este caso les estoy mostrando cómo era antes, y muchas compañías, la mayoría lo tienen así, con los recargos administrativos afuera, que eso es un importe que no comisiona, es un gasto directo que el asegurado tiene, que va directamente a la compañía. Recargo financiero tiene que ver con las cuotas, que hace un rato les mostraba dentro de cada refacturación, y después el derecho de emisión, que son los gastos, digamos, de papelería y demás que tienen las compañías, que hoy con la digital se debería haber podido bajar un poco, pero siguen igual por una cuestión lógica de inflación. Pero lo que les quiero decir con esto es que cada ramo tiene su recargo administrativo, cada compañía sus recargos financieros por cuota, y el derecho de emisión también depende del ramo. Entonces, esta prima, en el monto de 1.800 pesos, en algunas compañías es la prima técnica y en otras es la comisionable, porque hay compañías que todo lo que es recargos administrativos, derecho de emisión y financieros lo dejan adentro de la prima. Por eso van a encontrarse compañías que es normal, que suena muy bien una comisión de 25, y hay otras compañías de 15, pero en realidad el 25 quizás se toma sobre esto, y otras el 25 se toma sobre el monto bajo, y el 15 se toma sobre el monto alto. Por eso muchas veces hay que comparar lo que queda en el bolsillo. Mi consejo es ese, que no importa tanto el monto, el porcentaje, sino lo que queda en el bolsillo, según cada compañía, en función de la comisión que pagan y qué primaje tiene. Y después se compone el premio, de prima a premio, con el IVA, estos ingresos brutos, que depende de la localidad, también los sellados y los servicios sociales, que normalmente es un punto. Y ahí va a dar el premio anual, el costo anual que va a pagar nuestro asegurado, que equivale a 188 pesos. Esto es la comisión del productor que les decía, se va a calcular sobre este o sobre esto. Son montos bajos porque es un ejemplo, no se asusten que no creo que ya queden seguros de ese monto de 26 pesos. Hasta ahí, accidentes personales, pero les quería mostrar un poco la parte técnica de cómo pasar de prima a premio, que en diversas compañías cambia bastante. Temas importantes de accidentes personales es que hay normalmente dos tipos de producto. El que es 24 horas o el laboral. Tomen en cuenta que lo que es accidentes personales es muy bueno para gente que tiene personal informal, entonces puede servir para poder de alguna manera suplantar la ART. Entonces en eso yo les hago un paréntesis, que es lo de gastos médicos farmacéuticos. Ahí algunas compañías lo dan prestacional y otras, como les contaba hace un rato, con franquicia. Cuando es prestacional, se da por ejemplo en Sancor, la compañía, al tener una RT, la Holanda, las compañías que normalmente hacen accidentes personales y tienen una RT, mandan directamente al lesionado o al que sufrió algún tipo de accidente, lo mandan directo a alguno de los centros. Y ahí no hay que pagar ni franquicia, ni reintegro, nada. Lo ideal es prestacional, realmente es una forma de trabajo muy cómoda. Es lo que ponemos acá. Así que pasamos ahora cerrado, si quieren ir juntando preguntas, después lo vamos viendo cuando quieran. Me voy los datos para cotizar AP, súper importante la actividad, para que tengan una idea. Algunas compañías nos pueden tomar un delivery en moto, pero la gran mayoría no. Todo el tema de altura es súper importante, porque hay compañías que toman normalmente hasta 6 metros, 12 metros, no sé, tala de árboles hasta 25 metros, puede haber 2 o 3 compañías. Pero como les contaba hace un rato, es súper importante la cantidad de datos que nos den.
la edad, aunque sea la edad o la fecha de nacimiento, que es ideal del asegurado, es importante. Acá normalmente piden la nacionalidad de algunas compañías, lo que les decía del tema de la altura, normalmente hasta 25 metros, hemos tenido algunos casos de 40, pero se puede buscar. Si maneja o no en moto al trabajo por el tema de itinere. La duración de la cobertura es algo que siempre el mismo asegurado no lo tiene estimado y a veces no conviene hacer una cobertura anual. Entonces, si es corto, se puede hacer mensualizado y vamos refacturando o renovando. Fecha de inicio hace falta siempre. Normalmente le decimos que todo lo que es muerte, por lo menos 1 millón. Hoy realmente nos quedamos cortos con menos de 1 millón, y como les decía, invalidez es por un baremo de acuerdo a la invalidez que haya tenido la persona. Y ahí les decía lo de la franquicia. Esto es accidentes personales, que es un riesgo que realmente tiene muy poca contribución, pero ayuda mucho para hacer cross-selling y lograr algún tipo de beneficio con alguna otra póliza del mismo asegurado, porque normalmente son gente que tiene una empresa, una pyme, y hay mucha construcción y demás, con lo cual es un tipo de siniestro que se resuelve fácil, pero a la misma vez es un producto que se vende también con baja contribución, pero realmente hay que colocarlo porque ayuda mucho. Y es también a la misma vez una posibilidad buena de, como les decía, de complementar incluso al RT. No solamente para reemplazarlo, sino también para complementarlo como una primera atención al asegurado. Coberturas para hogares es bastante amplio. Acá lo que van a ver es incendio de edificio, lo mismo, una suma por una tasa que nos va a dar una prima. Y acá vamos a ver todos los temas en general climáticos, como huracán, ciclón, vendaval, tornado y granizo, que se agregó hace relativamente poco. Hay muchas compañías que no lo dan. Fíjense en las renovaciones, porque hoy hay que tenerlo. Y es importante por los techos de tejas y demás, que hay mucha incidencia. Todos los demás son adicionales, pero acá lo importante es el incendio de edificio, el incendio contenido, que son todas las cosas que tiene adentro de la casa, robo y hurto del contenido general, y después lo que es electrodomésticos. Ahí en general traten de hablar con los asegurados para ver qué tiene, y uno en verdad va a terminar yendo a lo que es Mercado Libre si el asegurado no lo puede valorar, pero tiene que estar de acuerdo el asegurado. Es muy importante que el asegurado esté de acuerdo en las sumas que ponen. Y lo mismo cristales, que normalmente es a primer riesgo absoluto, y la responsabilidad civil. Esto hay que ponerle por lo menos en hogares 500.000 pesos, si tiene pileta un poco más. Así que acá va a pasar lo mismo, un descuento, los recargos administrativos para llegar con el derecho de emisión a la prima total, toda la parte impositiva, porque piensen esto que hay compañías, pocas, como Río Uruguay, que paga sobre premio. Entonces es un caso muy raro, porque está pagando comisiones sobre los impuestos. Así que hay todo tipo de posibilidades de comisiones. Tema importante con lo que es hogar, y se da también en consorcios, es la medida de la prestación. En general, los modulares son a primer riesgo absoluto. La cobertura más fácil y más aconsejable es primer riesgo absoluto, porque no hay prorrata, entonces al asegurado se le paga hasta el monto de la suma. Es como los autos, digamos. En cambio, prorrata puede haber algún tipo de infraseguro que complica y nos genera algún tipo de roce con el asegurado, que es lo que menos queremos. Para emitir hogar es muy sencillo, es muy importante saber qué tipo de vivienda, si es un departamento, y ahí decimos qué piso es, porque cuando es piso bajo, las tasas son un poco más altas, la planta baja y hasta el piso 1 son tasas un poco más caras, en cambio para robo, en cambio los departamentos de segundo para arriba son un poco más más barata la tasa, más baja la tasa. Acá todo lo que es metros cuadrados construidos, siempre vayan a LEA, que es Lesa y Escrinia, que es entre comillas, una biblia para las compañías. Es como Infoaut, es donde van todas las aseguradoras o los inspectores de riesgo de las aseguradoras, y normalmente, históricamente, es un promedio de $900 por metro cuadrado. Tomen en cuenta que los metros construidos no tomen en cuenta el terreno. Estamos hablando simplemente de los costos de reconstruir alguna parte de la vivienda. Después todo lo que es contenido general, es importante destacar lo que es PC, notebook, audio, video, todos equipos de música y demás.
Esto se puede hacer en República Argentina o afuera de Argentina. Todo lo que es enchufable son los electrodomésticos, los cristales ya lo vimos hace un ratito, y la comprensiva y linderos, que es todos los daños que se haga por un incendio o por algún problema de lo más común, un reclamo que nos hace algún tercero, desde una mordida de un perro o algo, un problema en la pileta, y un montón de cosas que lo cubre la responsabilidad civil, que comprende a los hechos privados de la casa. Acá les ponía lo de LEA, que es Lesa y Escrina, el calculador mismo donde ustedes se pueden poner pruébenlo porque, para los que son más nuevos, porque es interesante. Y después tomen en cuenta que no todos los hogares se pueden emitir sin inspección. Van a pedir medidas de seguridad como la medianera arriba de 1,80 m, rejas en todas las entradas, cerradura doble paleta. Es importante que estemos tranquilos que todo está cubierto, y hay algunos que todo está protegido, algunos piden alarma y otros no, pero lo importante acá es que en algunas compañías, cuando entra por un lugar donde no cumplía las medidas de seguridad, hay compañías que lo rechazan de cuajo totalmente, no pagan ni un peso, y otros casos de compañías que directamente le pagan, por ejemplo, el 70% por haber entrado por un lugar que no tenía el control, digamos, preventivo de robo. Por ahí vamos con los datos para cotizar hogar. Y después yo les había agregado comercios, porque es muy parecido a hogar. Acá lo único que va a cambiar es que vamos a tener algún tipo de mercaderías, en algún caso, propias o de terceros, todo lo que es bienes de uso, que son aquellos máquinas, por ejemplo, en una cafetera, un bar, la cafetera, ese tipo de cosas que hacen al negocio como bien de uso, que le hace facturar y le hace mover el negocio, son todos los que son bienes de uso. Así que ahí pueden tener valores en caja, es complicado normalmente porque hay bastante incidencia en todo lo que es robo de caja, y la verdad es que lo que primero se roban. Así que no es recomendable por lo menos no ofrecerlo, y si lo piden, obviamente sí cotizar. Daños por agua en ninguno de los, ni en hogar ni en comercio se da mucho, en consorcios un poquito más, pero ahí van a ver una serie de coberturas, que esto es como serían los electrodomésticos acá, y en algunos casos lo tiene como un seguro técnico adentro, un todo riesgo, que cubre hasta la caída, igual que los electrodomésticos de hogar. Lo mismo acá, en la parte esta que yo les contaba, porque es el último de los ramos que vemos. En el año 2007 hubo una resolución por la cual todo lo que era recargos administrativos, por eso no lo hago figurar acá, pasó a la prima. Entonces por eso yo les decía que hay compañías que tienen directamente incorporada la prima comisionable, los recargos administrativos y el derecho de emisión. Por eso normalmente son compañías que tienen un porcentaje un poco más bajo, pero en el bolsillo son relativamente similares. Después nos queda, para cotizar comercio, yo les dejo esto como guía. Yo no es una cuestión de exigencia, sino que acá lo importante es que con cada cliente que vayan a ver algo, la idea nuestra es que tengan todas las necesidades que la compañía nos va a pedir para poder cotizar. Así que mientras más datos, mejor. Fíjense que están los metros cuadrados, de qué está, esto es un comercio, con lo cual podemos tener algún depósito también, de qué está hecho el piso, las paredes, qué tenés de mobiliario, de contenido, equipos electrónicos, lo mismo, mercaderías propias y de terceros. Acá lo importante es que al final es una cosa que siempre piden las compañías, por eso es importante preguntar y no quedarnos como asesores, tenemos que quedar absorbiendo la mayor cantidad de preguntas que podamos darle para que la compañía nos cotice, son las medidas de seguridad contra incendio y contra robo. Ahí lo que digo es importante porque bajan las tasas, y es importante también al final que lo ven, la siniestralidad de los últimos años. Las compañías siempre preguntan. Entonces, anticipémonos, porque eso sale mucho más rápido, y un punto, antes esta capacitación, esta charla, no tenía comercios porque era un paso más adelante, pero es muy parecido a hogar, así que es una cobertura que me parece que les va a servir mucho, y tienen una guía con esto para poder trabajarlo. Esto se lo vamos a pasar
en un Excel para que ustedes acá mismo lo pueden pegar en un mail para pedirnos la cotización o al mismo asegurado. Hay productores, algunos de acá presentes, que lo tienen, tienen una respuesta prediseñada hasta en el WhatsApp y de ahí van charlando con el cliente. Hay un montón de formas. Así que lo fundamental y lo más importante para poder cotizar y emitir, ya saben que cuando es un cliente persona física siempre se van a pedir estos datos, o sea, no se puede emitir nada sin quit, incluso los consorcios, por ejemplo, que por más que no lo hablemos acá, hay consorcios que todavía no tienen quit, pero se pueden emitir, se tienen que emitir como un combinado familiar, así que es muy importante tener el tema del quit para poder emitir. Después si es empresa lo mismo, porque es muy importante tener para los datos de facturación que seguramente nos van a pedir. Y después la forma de pago. Tengan esto como guía, simplemente tratemos de tener siempre por medio de pagos automáticos, tarjeta de crédito o CBU bancario, los cupones. La verdad que más ahora que lo vieron con este tema del aislamiento, fue bastante complejo tratar de mantener la cobranza, fue durísimo, y estaba hablando con un productor del interior y estaba muy, muy complicado. Así que como resumen, acá terminamos la parte de líneas personales, y con esa parte final que para mí es importantísimo porque ayuda a ustedes. La falta de datos retrasa la respuesta e incrementa el costo de riesgo. Se dice que la incertidumbre se paga con primas. Mientras menos datos le damos a la compañía, nos va a subir la tasa. Entonces, tratemos de conseguir lo más posible, lo más completo. Investiguen, por ejemplo, me gusta mucho cuando hay algún comercio, meternos en la web. Hoy casi todo el mundo tiene web, se pueden ver fotos. Veamos un poco, investiguemos, porque hay un montón de cosas que pueden ayudar para que esta póliza sea una póliza bien emitida como corresponde. Así que, Dai, Gastón, así tomás un poco de aire, te adelanto. sí, Emanuel hizo su aporte, incluso se puede desmutear, pero hasta que encuentran sí, como la quieran eso, opción. ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, se los adelanto, hizo un aporte sobre la compañía Noble, que están teniendo en cuenta el tema de COVID más que nada para el AP. Mariano, que consulta por qué no ofrecer robo en caja, entiendo que fue una sugerencia de tu parte, y Sí, sí. Emanuel también vuelve a hablar Emanuel es sobre la Pablo, cuestión ¿no? familiar. Es Pablo, es Emanuel, Pablo, es Pablo. Emanuel lo tengo acá abajo. Sí, Emanuel, si querés ampliar, también hiciste un comentario sobre combinado familiar. En Perfecto. comercio, ¿dónde entran los split y los grupos electrógenos? Así que tenemos dos aportes y Mm, un aporte y dos preguntas. buenísimo. Mirá, te cuento, es Pablo, debe ser tu hijo, ¿no? ¿Pablo? ¿Emanuel? Perfecto. Sí, sí. Mira, yo lo que decía todo lo que es robo y sobre todo dinero en caja es lo primero que el ladrón va a buscar en las casas y en los comercios. En general nos provoca algún problema en la permanencia de la póliza. En general, en casi todas las compañías, al segundo robo nos bajan la póliza o nos dicen saca el dinero en caja. Y también se presta mucho al fraude. La verdad que es una de las coberturas que la daría si la piden. Si la piden, se cotiza y se hace. Es simplemente una sugerencia. Y después de ahí hablábamos de splits, ¿no? Sí, pregunta Pablo. Sí. Pablo, ¿dónde contemplarías el split en grupos de electrógenos dentro de comercio? No, ahí es claro, porque en realidad es un enchufable. El split en un hogar va en electrodomésticos y en un comercio puede ser en bienes de uso, porque lo usás para la actividad propia del negocio. Pero acá hay un tema que nos va a pasar muchas veces y los demás experiencias acá presentes también lo ven. Hay una palabra, un denominador común en nuestro negocio que es el depende. Hay compañías que no te lo cubren a los splits porque están amurados a la pared, entonces lo toman como parte del edificio y no te lo quieren tomar. El problema de eso también es que ahí entra una parte que se me pasó, que es importante dentro de la cobertura de electrodomésticos en hogar y en comercios, que es la subida de tensión. Y hoy los splits son carísimos. Entonces,
normalmente lo que hacemos es buscar una compañía donde figure en cláusula que tiene los splits. Hoy, por ejemplo, en Zurich hicimos algunos en Mafre porque en otras compañías no lo tomaban y los splits no había manera de incorporarlo de forma específica. Y la verdad que a la hora del siniestro se complica. Así que sí, al estar fijos se puede tomar como parte del edificio en algunas compañías y en otras como, si es un negocio, como bienes de uso. Gastón, hola. Sí, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos con el Zoom de Manuel, por eso te das el nombre de Manuel. Claro, claro, ya lo digo. Sí. ¿Sabes? Te preguntaba fundamentalmente porque acabamos de levantar también un hogar, un combinado familiar por Rivadavia. Sí, Y bueno, acá en La Rioja, las casas no tienen menos de 4 aires cada una. claro, obvio, sí, sí. Hasta en la Este, almohada deben tener. fundamentalmente esta casa tenía 5 aire acondicionados y estamos hablando de 5.000 frigorías para arriba, y era un número, así que Claro. también tuve la misma, fundamentalmente esa fue la duda, porque como hablamos Y con ese quedó, Noelia, Pablo, en Rivadavia, ¿no? claro, en Rivadavia, sí. No, lo vamos a ver porque Rivadavia me parece que no figura en cláusula, no estoy muy seguro. Lo que pasa es que ni en Mercantil Andina, que también cotizamos, ni en Rivadavia, figuraba, ni en ninguna otra que hemos cotizado también, figuraba fundamentalmente Split. Sí, el resto, Grupo Electrógeno, por ejemplo, Rivadavia lo tomaba como Grupo Electrógeno. Sí, sí, sí. Pero Split, al estar en la pared, como hablamos con Noelia, dijimos, ¿qué lo hacemos? Como incendio, como se prende fuego la casa, se prendió fuego el Split. Estamos Sí, medio sí, en sí. ese lado. Sí, y lo que más pega ahí, Pablo, es el seguro técnico, la subida de tensión. Es un Claro, montón de plata que ahí. Rivadavia la toma en las cláusulas porque le puse el hogar más, que era el máximo que aspiraba Rivadavia, contempla esa posibilidad de que en caso de baja de tensión los aparatos electrónicos están cubiertos. Pero bueno, el split es un limbo en esta discusión. Sí, 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 sí. El split es complicado y lo que te digo hoy es, cuando te lo piden específicamente, es importante saber que está cubierto. En algunos casos lo hemos hecho a través de la consulta directa y quedarnos con el mail de la compañía para que ante cualquier siniestro estemos seguros y estemos tranquilos. Así pasó algunas veces. Pero me Bueno, imagino que sí, ahí en La Rioja debes tener no, más que televisiones, no, más sí, split que televisiones. no, la tele no hay aire acondicionado acá la gente. Y alguien decía algo de Noble, ¿puede ser? Sí, yo mismo ¿Eso también, que pasó? Noble levantamos mucho seguro AP, por suerte acá en la provincia, y han enviado los flyers por correo, y que cubren, tienen un cóctel de enfermedad desinfecto contagioso, cortopunzante, y además que cubren el COVID. Así que es algo que también lo ofrecimos, y acá en La Rioja, Pero la verdad, la gente lo en vida o salud, ¿no? en vidas, trabajadores de vida y salud, fundamentalmente Exacto, exacto, enfermeros, en exacto. traumatologos quirúrgicos. Ese Este, producto es excelente porque no hay muchas compañías que lo estén dando. sí, Río Uruguay hace algo, pero por ejemplo un personal de medicina, un asistente médico, por los pinchazos, por ejemplo, no estaba cubierto hasta hace un año. Y con exacto, el sí. COVID hay muchas compañías que trataron de evitar la cobertura, incluso las RT al principio, pero Noble salió con este producto que está bárbaro y ya vamos a ver en un momento la parte de compañías. Está bueno tener a veces compañías de nicho, como es Noble, que es más de mala praxis, porque a veces nos ayuda a venta, como les pasó a ustedes con Noelia, a Pablo, Sí. que son productos que se piden, se Sí, sí, demandan. inclusive gente que está en blanco trabajando como enfermero, como médico, lo piden porque la RT no lo tiene. Sí, 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 Entonces tal lo cual. piden para ellos mismos y nosotros se lo levantamos. Y con vos, Agustín Arceo, ¿no? Vimos alguna vez algo de eso, me parece, ¿no? Que me suena. Sí, sí, yo estaba buscando algo así. Yo Sí, no tengo doble y no lo porque sabía. SMG no lo tiene. No. Sí, sí, sí. Es la única y Río Uruguay algo, pero eso lo podemos ver porque tracciona bastante negocio, es interesante. Sí, Es dale. interesante. También tengo un montón de pedidos, más que nada, porque hay mucho médico facturando Sí, y en los lugares le exigen tener una RT que no existe.
Claro, claro. Sí, sí, cuando el médico es autónomo, obviamente no puede tener RT, salvo que sea empleado de alguna clínica o alguna entidad, pero el punto importante ahí es que va a tener que asegurarse con un accidente personales, donde juega mucho la cláusula de no repetición para entrar a las clínicas y demás, y la otra también como accidentes personales para que tenga una cobertura o de salud, que de alguna manera también complementa la prepaga que pueda llegar a tener. Más, en Claro, función, Gastón, de lo que vos comentás de la cláusula de no repetición, a veces te determinan la suma asegurada también, ¿no? Por ejemplo, para Sí, entrar sí. a los countries y demás, con 1 millón no entra nadie. No, no. Ni No, hoy, electricista, hoy, ni hoy en gasista, ni esa, nada. sí, es cuando lo exigen sin ningún tipo cuando no piden nada hay que hacer 1 millón, pero más allá por una cuestión de estar cubierto en serio, menos de 1 millón de pesos no tiene sentido. Y después sí, hay de 2.000, se pide normalmente 2 millones de pesos. Hoy el punto de incapacidad, como siempre, son $1.000. $1.000 son 100.000 pesos, para hacerlo fácil, es un montón de plata. Así que se llega muy rápido a la suma asegurada, muy, muy rápido. Gastón, antes de continuar, Carlos hizo un comentario, todo lo que esté conectado a la red del hogar está cubierto en Zurich y las demás compañías dependen, Sí. si Carlos quiere No, no, ampliar no. Todo lo que está o enchufado es eso. está cubierto con lo que es el seguro técnico o para subida de tensión. Perfecto. Hay compañías lo que pasa es que hay compañías que tienen cláusulas muy viejas y lo están pagando igual, pero la realidad es que todo lo que es subida de tensión tiene una parte importante que va a la hora de la contratación. Hay compañías, Zurich, por ejemplo, no te pide demasiado detalle. Entonces, no hace tenés un problema con una tele, un Smart TV, y te lo van a pagar mientras siempre tengas algún comprobante de preexistencia, el manual, el control remoto, aunque sea, una foto abrazado al televisor, algo. Pero la realidad es que también depende mucho de las compañías, pero se está tendiendo a que la contratación del combinado familiar, del seguro del hogar, sea más sencillo, porque realmente no deja mucho margen para los productores, son primas bajas y tiene mucho trabajo, porque es un seguro muy a medida. Entonces, en algunos casos, para productores que quieren despachar un poco más rápido, están los modulares de hogar, que ahí también no tiene ningún tipo tiene por suma asegurada un valor y un porcentaje por cada cobertura. Entonces, por cada, no sé, te hacen un modular de 100 metros cuadrados, 150, 200, y a veces es más fácil venderlo así porque aparte son a primer riesgo y son sencillos de vender y de colocar, y a la hora del siniestro es más fácil, porque Gastón, no es a prorrata. Gastón. ¿Qué era, Pablo? Sí, sí, se cortó no sé qué pasó. ¿Me escuchás? Sí. Sí, sí, sí. Mira, acá también hay no sé si es un problema llamarlo, pero en la provincia hay muchas bicicletas y bicicletas extremadamente caras, o sea, de alta montaña, y están en las casas, obviamente. Sí, Y bueno, primero por Río Uruguay, que sabemos que tiene bicicleta, por hecho la mía está asegurada por ahí. Estamos hablando de un costo altísimo el seguro, o sí, sea, estamos hablando de bicicletas de 600.000 pesos, 700.000 pesos, 1 millón de pesos, sí, 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 bicicleta. sí, tremendo. Y bueno, obviamente para que achicarle los costos, Río Uruguay, perdón, Rivadavia ofrece, dice bicicleta fundamentalmente, pero esa prorrata. Yo le explico hasta 400.000 pesos nomás la suma que ofrecen en combinado familiar, ¿no? Sí, sí, sí. El tema es el siguiente que me preguntan, y está bien, a mí me roban la bici de mi casa, ¿cuánto yo tengo que reponer o cuánto no tengo que reponer en una bici que vale 400.000 pesos? Sí, lo ideal en los combinados familiares, por más que no se haga, lo ideal es declararla. De movida, declararla, siempre es lo mejor. Esa cobertura, cuando es la de prorrata, va a tener, es complejo, porque siempre la prorrata la podemos entender nosotros, pero el asegurado final, nuestro cliente, le explicás Sí, la proporcionalidad de la prorrata, que de acuerdo al valor asegurado, como aseguraste la mitad, te pago la mitad, es claro. complicadísimo. Entonces, fue en un momento, así como pasó con las motos hace unos años, la bicicleta fue como un nicho que algunas aseguradoras empezaron a meter, pero empezó a haber una siniestralidad tremenda. Entonces,
ese producto se dejó de comercializar en forma masiva. Hay algunas webs que venden la bicicleta como producto individual, digamos, que lo hacen online, Sí. pero es complicado. Incluso también te la tienen que robar a la bicicleta, en algunas compañías te tienen que robar la bicicleta en un lugar cerrado, no puede estar en el jardín, Claro. te la Sí. rechazan. Sí, 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 sí. Y Por bueno, eso yo, pero se espantan con los costos de lo que es estamos hablando de, sin ir más lejos, anteayer cotizamos tres bicicletas que tiene un compañero mío de trabajo, una bici de 400.000, otra bici de 360.000 y otra tremendo. bici de 120.000. Y estamos hablando de un seguro de 8.000 pesos por mes. O Sí, sea, sí, pero sí, sí. yo le explicaba de que es más robable una bici que una moto y que un auto. Sí, sí. Este, y bueno, No, buscándole y la... aparte hay que pensar otra cosa, que es cuán fácil es reducirla, digamos, cuán fácil es revenderla. Es mucho más Bien, fácil revender porque no está registrada. Entonces la claro, bicicleta no se esperaba una ola tan grande de robos, y esto más o menos pasó cuando nosotros arrancamos, por ejemplo, con ATM como compañía de motos, que nadie quería las motos. Empezamos como ATM como prueba, porque realmente pedían la moto. Viste que siempre las compañías te dicen, bueno, te doy la moto, te aseguro la moto, pero me tenés que dar un compensatorio. Entonces ahí aparecimos con ATM y empezamos a trabajar con ATM. Y hoy te hace Allianz motos de alta gama y ves que vale casi lo mismo que un auto. Hoy es una suma asegurada de 800.000 pesos en una moto y en un auto es casi lo mismo. Y hace 5 años era mucho más barato. La siniestralidad aumentó un montón. En bicicletas todavía no hubo una compañía que tiene un gran volumen, y por eso está bueno, Pablo, el ejemplo para volver a la primera parte. No hay masa de riesgo para poder empezar a pagar las bicicletas que están creciendo tanto en valor. No hay una compañía imagínate cuántas bicicletas tienen que hacer con las primas de antes para poder indemnizar una de 700.000 pesos. Entonces, y las reaseguradoras a la misma vez no les hace ninguna gracia, ni adentro del combinado familiar, ni en forma individual. claro. Es un riesgo que todavía está medio por madurar, le falta, le falta. Le falta, pero hay que hacerlo. Si se puede, yo aconsejo ponerlo en la compañía que se pueda hacer dentro del combinado familiar, Sí. y es más fácil. Y ahí es Por más lo menos fácil recupera algo, en caso de un siniestro, recupera algo de lo que perdió, Exacto, porque digamos, estamos exacto. hablando de bicis que son más, las tres bicis era el precio de un 0 kilómetro más o menos. Qué Y, bárbaro, tremendo. y no es mentira, porque yo dudo de los precios, obviamente, uno me puede decir que la bici de él vale 1.000.000 de pesos, yo le tengo que creer, la tengo que buscar, obviamente. Y sí, no, sale en eso, no es que me están mintiendo, y en la provincia, que esta es zona de montaña, mucha gente se dedica a ciclismo de montaña, y estamos hablando de bicis carísimas, de carbono, que Sí, son sí, sí. fortuna. No, Bueno, que creció mucho, eso creció, todo lo que es bicicletas creció mucho en precio, y se importaron bicicletas de precio de motos, como decís vos, y hasta autos. Una locura. Entonces la persona que aparte anda por la calle, obviamente la posibilidad de robo es grande, y lo que les decía, no es un bien registrable. Entonces realmente reducirlo es mucho más fácil, claro. es complicado. ¿Alguna cosita más por líneas personales? En el chat, no, Gastón, si querés Ok, continuar, ok. no hay ningún Dale, comentario. nos queda muy poquitito, nada más que para cerrar algunas cosas que me parecen buenas por nuestra profesión, y ver un poco las compañías. Yo creo que nuestra profesión es, como productores asesores de seguros, es un nombre feo, a mí no me gusta. No somos productores, yo creo que nosotros somos asesores, y por eso apunto siempre, y nosotros estamos como con estas cosas apuntando a que ustedes tengan la mayor cantidad de capacitación de esta forma, o de preguntas de necesidad de negocio. Un poco necesitamos algún producto tus clientes necesitan, o estás encontrando algún nicho que te gusta, y bueno, vamos a armar un producto. Nosotros estamos muy abiertos a eso y nos gusta. Y yo le voy a dividir en dos cosas: el productor como negocio en sí, o el productor como vendedor. Yo creo que esta actividad que tenemos tiene un montón de ventajas que no la tienen otras. Tenemos que tener una actitud de venta, pero cada uno de nosotros arrancamos con una inversión inicial para armar un negocio baja.
realmente nosotros no necesitamos mucho, no necesitamos de movida una oficina, una inversión de comprar mercadería y nada. Son bajos costos operativos, hoy más con lo que es la tecnología, celular, computadora, y ahora con esto con Zoom, en muchos casos no hace falta ni que nos movamos, y son costos operativos relativamente bajos. Imagínense que hasta hace 2 años hasta teníamos que mandar a veces las pólizas por correo, hoy la mandamos digital, hasta por WhatsApp, y realmente está mejorando. Es una profesión autónoma, hay que tener vocación de ser autónomo porque tiene sus pros y sus contras. Tiene cosas muy buenas como la disponibilidad del tiempo, pero la disponibilidad del tiempo muchas veces no es tal, porque quizás nos llaman a las 11 de la noche un sábado y ahí estamos, pero bueno, tiene una gran ventaja, y yo creo que el que entra a trabajar con seguros y como los que estamos acá, que nos va bien, es un camino de ida, realmente es un camino de ida. Tiene un tema súper importante, nuestro negocio tiene facturación progresiva. Nosotros normalmente lo que facturamos el mes pasado, y vamos a facturar más o menos un 10%, o quizás un 20% más si ganamos alguna póliza linda, pero no hay muchos negocios que arrancamos el mes con el monto que facturamos el mes pasado y un poquito más. Un restaurante, una peluquería, cualquier tipo de local, arranca el 1 de mes con todos los gastos y hasta que no entra el primer cliente. En cambio nosotros tenemos eso que nos da los seguros patrimoniales sobre todo, de tener una facturación progresiva en crecimiento y que la manejamos nosotros. Yo por eso destaco este punto que me parece importante, estabilidad de ingresos, y dice algo raro acá, que es aguinaldo. Realmente podemos hasta generar nuestro propio aguinaldo. Todas las pólizas de patrimoniales nos van a generar esa facturación progresiva que en algún momento nos va a dar ese colchón de los gastos que nosotros necesitamos, o más adelante de los gustos que nos queremos dar. Pero la realidad es que si nosotros decimos, bueno, me voy a especializar y hago vida individual. Vida individual son pólizas que no tiene cartera, digamos, no tiene comisión de cartera en general, o es muy baja, pero tiene un one shot, un pago de primer cuota que es súper importante. Entonces cada tanto uno, aparte de tener su colchón con la facturación progresiva o la facturación constante, podemos tener un ingreso extra por todo lo que sea seguros de vida. Hay veces que nos entra alguna póliza grande y hoy no pasa tanto, pero que nos paguen la anualidad en un solo pago. Entonces ahí entra una comisión grande. Y después, por ejemplo, todo lo que son seguros de agro, son seguros que nos da 2 comisiones. Nos dan comisiones en enero y ahora. Son de acuerdo a las coberturas, digamos, a las cosechas. La fina termina en diciembre y en enero nos pagan las comisiones de la cosecha fina, que es trigo, por ejemplo, y después arranca soja, que termina ahora el 30 de mayo, y pagan las comisiones del año entero, porque son comisiones cuando se termina la cobertura. Así que tenemos la suerte de tener nosotros formar nuestro ingreso y armarlo como querramos, con un movimiento de crecimiento que no tiene ningún tipo de techo. Podemos crecer lo que querramos, siempre y cuando tengamos claro cuál es nuestra proyección a futuro. Y tiene otra cosa que muchos no lo valoran o no lo vemos hasta que somos más viejos, como me toca a mí, es un negocio trasladable. Yo por ahí soy de los más jovatos acá, pero la realidad es que es un negocio que si lo podemos trasladar a nuestros hijos, lo podemos vender. Es un negocio que podemos juntarnos con otras personas para hacer sinergia, hacer escala. Es un negocio que para mí en ese aspecto es excelente, porque una de las cosas después de trabajar en compañías a sueldo, y a muchos somos ex empleados, y el día de que nos digan cumpliste 65 y te querés ir, te tenés que ir, yo eso sinceramente no lo quise, y hay muchos que no lo quieren, y realmente acá podemos trabajar hasta el último día de nuestras vidas, con una cartera propia y generando siempre negocios. Por eso, para mí como negocio, estos puntos, no hay muchas profesiones que lo tengan. Realmente, me parece que son cosas que son súper valorables. Para distinguirnos, yo como les decía, para mí nosotros no somos asesores ni productores, no digo que no somos vendedores, tenemos que tener actitud de venta, pero lo quise poner como vendedores. ¿Qué es lo que vendemos nosotros?
y no lo vende nadie así, nadie, y me refiero a los canales que habíamos visto en las primeras transparencias. Nosotros competimos con bancos, competimos con grandes superficies, competimos con concesionarias de autos, inmobiliarias que venden garantía de alquiler, competimos con los agentes institutorios, competimos con un montón, pero nadie le va a dar el asesoramiento especializado. Ese asesoramiento especializado es la base de nuestro negocio, porque tenemos que estar actualizándonos siempre en lo que es estas cosas. Preguntas, buscarle el negocio, preguntarle a colegas. Obviamente nosotros como organizadores estamos siempre atentos a cualquier necesidad que tengan. Pero este punto para mí es importante, el segundo. Nosotros de todos estos canales de venta, y más el online que está viniendo ahora, que ya está, hay gente que quiere contratar por celular, solo nosotros como productores podemos darle el mejor producto y en la aseguradora ideal. Nosotros podemos decirle, mirá, vos te conviene tener en Noble, tenés que tener este seguro de salud, como decía Pablo. Pero mira, la mala praxis capaz que es mejor en SMG. Si ya que tenés en SMG y tenés un consultorio, hagamos el integral de comercio en SMG, pero para que vea a ver, porque hay otra compañía que sacó algo especial. O sea, ninguna compañía le va a ofrecer otras compañías. Nosotros somos los únicos que podemos tener un abanico tan amplio y llevado a términos de supermercado, la góndola completa con todo lo que querramos. Nadie atiende las 24 horas, los 7 días, de verdad. Y esto lo vimos en la pandemia y hoy lo seguimos viendo. ¿Qué banco atendió? Todos lo estamos viendo. ¿Qué concesionario de auto que no están vendiendo poco y nada te atiende por un seguro? Nosotros también, esa parte es importantísima y estamos en todo el país. Y este punto que viene ahora, que es el contacto preferencial, para mí es importantísimo porque así como nosotros le ofrecemos el mejor producto en la aseguradora ideal, y con nosotros ustedes tienen disponibles 30 compañías para emitir hasta nuestros códigos si quieren, y probar otras compañías que no conocen, pero todo lo que es el contacto preferencial que ponemos ahí es ustedes tienen todo tipo de clientes. Algunos los llaman por teléfono, otros los van a visitar a la oficina, otros les escriben por WhatsApp, otros les quieren escribir por mail, otros quieren que se atiendan solamente, ahora hay algunos por videollamada. Entonces, ningún otro canal tiene la posibilidad de atender o contactar al cliente como el cliente quiere. Es muy difícil conseguir eso en otro canal. Y después el servicio de postventa. Vayan a tener un siniestro en un banco, y sobre todo en pandemia, un problema de alguna duda por la grúa, en el caso de autos, algún incendio, alguna sugerencia. La postventa que damos nosotros como productores realmente no la da nadie. Por eso yo creo que vendemos estas cosas como los únicos. Es el valor que a nosotros nos hace distinguir en el mercado. ¿Y a quién vendemos? Fíjense, esto que es importantísimo. Y obviamente todos lo saben, no estoy diciendo nada nuevo, pero sí me gusta destacarlo. ¿A quién le vendemos? Piense que tenemos un negocio que le podemos vender a todos los clientes, a todas las personas y empresas del país. Cualquier tipo de riesgo, en cualquier nivel social, cualquier facturación de empresa, cualquier actividad de cualquier sector. Esto nos hace ahora, en un momento de aislamiento, donde hay muchos problemas de mantenimiento de la facturación, nos hace unos privilegiados en el país o en el mundo, realmente, pues es una profesión que está en todos lados, nos hace privilegiados, porque no hay negocios que tengan la posibilidad de seguir facturando, aunque nos reduzca un poco por los descuentos que se pidieron por el COVID. Es realmente una profesión súper privilegiada y a la misma vez muy generosa, porque cuesta mucho arrancar, realmente, cuesta un montón arrancar, pero la realidad es que somos privilegiados, y por eso yo hago hincapié en esta parte, porque podemos vender en todo el país, cualquier tipo de producto. A mí me encanta, yo en eso soy un fanático de nuestra profesión, y por eso trato de compartir con ustedes este tipo de cosas que son con otros productores y colegas que vamos juntando, pero más en este periodo de pandemia nos destacamos como nadie, como ningún otro canal. Paso un segundo a las compañías, porque acá yo quiero hacer hincapié en un punto importante, que tenemos un poco más de estas compañías, pero nosotros, ahora lo van a ver en una parte que es la parte final ya,
van a ver que nosotros, al trabajar con un organizador, ustedes, con cualquier organizador, estoy queriendo decir, pueden trabajar y me tienen los códigos nuestros. Entonces, no pierdan negocios. Hoy estaba hablando con un productor de Firmat que tuvo un problema con un cliente que le ofrecieron un costo baratísimo en HDI, porque tiene una promoción especial, y bueno, se lo designó y ya tiene el cliente con él, lo volvió a capturar, porque aparte en estos momentos muchos piden costo. Nuestras principales compañías son estas, este cuadrado que viene de acá hasta acá, son las principales compañías que trabajamos. Yo recomiendo normalmente en una primera tanda compañías internacionales. Siempre que tenga una compañía internacional. Una Zurich, una Allianz, HDI no es muy conocida, pero es la segunda de Alemania. Pero una Zurich o Allianz te da chapa como vendedor. Son compañías que te atraen clientes. Pero a veces no son tan baratas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener 3 líneas. Una primera línea internacional, una segunda línea de compañías abiertas, compañías que tengan muchos ramos, una Sancor o una SMG, son compañías que tienen casi todos los ramos. Piensen que Sancor tiene todos los ramos menos mala praxis médica individual, que la tiene SMG. SMG tiene todos los ramos, hasta vida individual, que también lo tiene Sancor. Lo que no tiene SMG, pensándolo, es agro. Y bueno, y seguro ambiental. Son compañías amplias, otras nosotros no la trabajamos por ahora, de Federación Patronal, pero son compañías que tienen todos los ramos, no hay muchas compañías así. Y después lo que yo aconsejo mucho es tener unas compañías que sean más generosas en la suscripción. Esperen un segundo, que no quiero que se vaya. Un segundo. Que sean generosas en la suscripción. Una Río Uruguay. Espérenme un segundo, que tengo que enchufar. Un segundo. Tenés el seguro de AP, ¿no? Sí, lo tengo. Acá está. No, es que ¿saben qué? Mi casa es un centro de cómputos. Ahí va. Así estamos. Perdón que no le enchufé, ¿eh? Ahí está. Ahí va, perdón, ¿eh? Así que yo como productor, arrancando, intermedio, tendría pocas compañías porque la realidad es que no se puede cumplir con todos. A través del organizador, de alguna manera, se evitan cumplir, me refiero a objetivos, presupuestos, pero yo tendría esta gama de 3 compañías, cualquier gama o cruce, incluso obviamente algunas de las de abajo, para que no pierdan negocios. Con nosotros no pueden perder negocios, por lo menos de pelearla, eso se los garantizo. Y esta gama de compañías, quizás se pueden tomar algún auto un poco más antiguo, como decía Pablo, las bicicletas, algunos seguros de salud. Río Uruguay es una compañía excelente. Mercantil Andina, hoy tenemos unos costos con una tarifa especial súper competitiva en autos. Yo les diría que como producto, yendo a lo que estábamos hablando, en autos, por ejemplo, hay que presupuestar estas compañías, sobre todo alguna internacional, depende del nivel, pero por ejemplo este tipo de compañías van a zona norte y capital. Sancor, todo lo que es zona oeste, es una zona bastante complicada para automóviles. Mercantil Andina está bien, zona sur está bien Rivadavia, porque es de La Plata. Río Uruguay tiene también zona sur bien. Les diría que lo que es combinado familiar, el mejor producto es Zurich y Allianz, y HDI tienen muy buenos productos. Mafre es buenísima en hogar, es muy buena. Y después accidentes personales, puede no ser barato, pero Sancor, como es prestacional que yo les contaba, es un producto que sale al toque por página, se puede agregar cláusulas de no repetición, es excelente. HDI es bueno para accidentes personales particulares, esos medio de nicho, y después, por ejemplo, algunas compañías ya que podemos operar, una TPC, la misma Noble, les gusta algunos riesgos distintos y podemos tratar de cotizar algo. En Holanda es bueno el Plenus, que es un
un producto de accidentes personales. Todo lo que es RT, que están mezcladas acá, trabajamos con todas las compañías y les quiero destacar Berkeley, Victoria, Orlando, y no la tengo, pero Reconquista o Prof, son las otras compañías Confederación Patronal que no están en el convenio de no agresión de las compañías. Así que si tienen, no pierdan ningún RT es algo simple, está bueno hacerlo. Y le sumo también ahora, es medio fuera de tiempo, pero todo lo que es asistencia, seguro de asistencia de viajero, lo tenemos a través de estas compañías. Así que en algún momento, cuando volvamos a viajar, ahí posiblemente se pueda cotizar. Con nosotros tienen todos los productos, pero les quiero comentar algo ahora como para cerrar esta parte que es importante. Dai, ¿quieren hacer alguna consulta por compañías? Porque ahí por ahí si me vengo a esta parte. Por escrito no hay ninguna Okay. consulta. Si Okay, alguien entonces, quiere desmutearse. porque ahí están todas las compañías y quiero... No veo a nadie que se esté sacando el micrófono, así que... Ok, no hay problema. No, yo me interesa mucho que sepan las compañías que trabajamos. Y ya para terminar, como última slide, yo les digo a los que arrancan, y perdón para los que no son tan nuevos, arranquen fácil, arranquen con conocidos, pidan referidos. Hay una parte de lo que es vida individual que es la gimnasia y el músculo de la venta, y en muchos casos no lo aplicamos. Pidan referidos, pregunten, che, otra persona que tenga, se esté por comprar con el auto, ¿qué necesitas? Alguien que esté con un negocio, pidan referido, no cuesta nada y es una gimnasia que cuando uno se acostumbra se hace fácil. No lo hace nadie, casi nadie. Entonces, arranquemos con riesgos simples, estos que les muestro ahora. Accidentes personales, autos, que es lo que los va a hacer facturar y ganar, prima rápido y comisión. Yo les diría que dentro de los riesgos simples, accidentes personales, autos, hogar y comercios, sumen RT, pidan F931. Con el F931, que es el formulario de AFIP, vamos a poder cotizar en cualquier compañía y normalmente podemos ganarlo. Esto que está acá es lo que les decía. 3 aseguradoras, obviamente acá hay muchos que tienen un montón, pero no se puede estar bien con todos y me parece que de a poquito los nuevos, en la etapa inicial no vale la pena abrir muchas compañías. 3 aseguradoras, es una internacional, una que tenga muchos ramos y una generosa, una de amplia suscripción. Después, los que vayan arrancando, los hitos importantes que vamos teniendo cuando arrancamos es la apertura de la matrícula, esto por eso lo pongo porque es importante decirlo. Hay algunos que ya están trabajando con nosotros todavía sin la matrícula, si les va bien la abrirán más adelante, no entren en gastos, pero sí el estudio es importante. Y van a tener hitos importantes, nunca se van a olvidar de su primer cliente, su primera factura. El punto importante acá es ese mes que empezaron a trabajar bien, capaz que dentro de un año. Este negocio, así como les decía, es muy lento de facturar, pero es muy estable. Entonces va a haber un mes que entre los referidos y los familiares y tocar timbres, que es otra cosa, la prospección es algo que no muchos lo hacen, un día van a llegar a ese mes de 10. Ese es el mes de las 10 pólizas. Pero ahí se van a dar cuenta que este negocio es para ustedes, esta profesión es para ustedes. Pero el punto de progreso fuerte va a ser cuando esas 10 pólizas se renueven dentro de un año. Acá hay algunos que empezamos hace poco juntos, y falta, pero no decaigan, porque la realidad es que ese mes, cuando se renuevan las 10 o 9, pero seguimos haciendo un ritmo de 10 pólizas, ese es el punto. Ahí nos vamos a dar cuenta que esto es una profesión, como les decía, interesante y a futuro totalmente proyectable para ganar y sin techo de ingresos. Después se van a acordar de su primer recomendado, o va a pasar que van a encontrarse con uno, no sé de dónde viene, pero me llamó. Y después alguna primera empresa, cuando se animen a trabajar corporativo. Y lo mejor es cuando digan, yo quiero ganar tanto, y lleguen a ese monto. Esos son los hitos que yo creo que son importantes. En algún momento tienen que plantearse qué es lo que quieren hacer como modelo de negocio. ¿Quiero ser un productor individual?
ir directo a las compañías o me gusta más con un organizador? Obviamente el 2 acá es el que vale. Pero no importa, eso lo vamos a ver. A mí lo que me interesa es que encuentren la diferencia entre trabajar con nosotros o con un organizador que trabajar en directo. Acá se pueden focalizar y concentrar un montón de tareas que los puede liberar a ustedes para hacer más ventas y tener más tiempo libre. Acá lo importante para nosotros como organizador y ustedes como productor es que entren pólizas. Estamos en la misma, es un negocio de todos. Capaz que si uno quiere ser individual y directo para algunas compañías o en algunas con organizador, yo no recomiendo tener varios organizadores y varias compañías, ser más o menos parejo y homogéneo para estar organizado. ¿Ahí hablaba alguien? No, permitime si Ahí puedo está hacer un Martín. comentario, Sí, sí, claro. que también es importante. Yo, a ver, algunos me conocen, otros no. Yo, aparte de productor, soy abogado, tengo otra actividad y dos cosas para los que recién arrancan. Yo corregime Gastón, arranqué con vos, así que más o menos Sí, sí, sí. 3, Y 4 hará que años. 4 años, Martín, ¿no? No, miento, no, tiene que ser ya llegando a 5 porque, sí, llegando a 5 te diría. Sí. Y hay cosas importantes de trabajar con organizadores, que es que cuando uno va creciendo, te encontrás ante una situación de que necesitas más gente, más recursos humanos, porque Claro. lógicamente uno no puede, si querés llevar un servicio bueno, no podés hacerlo en forma siempre individual. En algún momento necesitas algún tipo de apoyo. Y la realidad es que al contar con una organización atrás en muchas cosas, nosotros somos grandes enviadores de tarea al organizador, pero que la realidad es que Pero de eso se trata, de eso se trata. que si no tenés un organizador es un costo que tenés que asumir como una contingencia, tanto laboral y un costo mensual. Entonces, desde mi punto de vista es importante. Y también, que eso yo creo que me gustaría transmitirlo desde el error, ¿no? Yo cometí el grave error de tener millones de compañías abiertas y te volvés loco. Es insoportable porque te volvés loco hasta desde el punto de vista Hasta para facturar, Martín. desde el momento de facturar también te volvés loco. Tenés que abrir 800 páginas, bajar, enviar la factura, que la retención, cuando ya pasás a otra etapa de responsable inscripto, que la retención, que esto, que aquello, es muy engorroso. O sea, sí, yo hoy, la realidad es que nosotros abandonamos varias compañías que a pesar de tener código abierto, prefiero, hay veces que o lo envío y que lo hagan a través de otro código o me enfrasco en esto, que eso tampoco está bueno, pero para evitar seguir ampliando, porque me pasa con Provincia Seguro que tengo una póliza. Claro, y estás facturando las retenciones. Sí. No, me vuelvo loco. Además, ya llegué al punto hace 6 meses que no le facturé más porque se me caía la página. Bueno, cada página tiene sus vericuetos y cada uno tiene sus vericuetos. Entonces, bueno, eso es más que quería hacer ese aporte, que es verdad, que cuanto menos compañías, o sea, no menos, tener las compañías que uno necesita y después descansar bastante la organización está bueno. Se agradece, Martín, la intervención. El testimonio, después podés pasar a el testimonio, ahí está el testimonio, muchas gracias. Sí, porque sé que en qué tiene que ver, Martín, y para todos, es justamente en esto, en el modelo de negocio. O sos productor o trabajás con organizador, y después, justamente por lo que dice Martín, nosotros amortiguamos el llegar a esta parte, que es, ¿querés ser empresario? Porque si tenés un empleado, tenés que alquilar una oficina, no es que vas a poner a tu empleado en tu casa o hacer ahora por ahí con el trabajo remoto, que está muy bien, capaz que se puede hacer algo intermedio. Pero ¿querés tener tu oficina y los empleados, cargas sociales y todo eso? Hay un intermedio, que es el comercio familiar, tener un comercio familiar, algún amigo, algún sobrino, alguien que te ayude a crecer en esto, pero en todos los casos el amortiguador de ese crecimiento o quienes ayudamos a postergar ese gasto, porque vos podés estar como individual ganando X monto, pero en el momento que tenés un empleado, cuando ya proyectas tu rentabilidad, baja un montón. Entonces, apóyense en nosotros para demorar eso cuando uno está decidido que quiere tener un empleado. ¿Yo qué creo? Está bueno ser
productor, digamos, individual, pero hay una etapa que para mí es el tamaño mínimo eficiente, que es ideal para poder trabajar en esta profesión que tanto alabo. Es tener un empleado, porque uno no puede estar en toda la administración, las renovaciones, más la venta. Entonces hay veces que uno se va a dar cuenta que pierde posibilidad de cerrar negocios porque está con un siniestro. Entonces está bueno trabajar, aparte en algunos casos lo veo, digo comercio familiar o quizás dos colegas que se ayuden y hagan tándem. Nosotros en ese aspecto, como acá está Carlos Garcés que hace siniestros, nosotros hacemos, y aparte por nuestros correos, siniestros, todo lo que es operaciones, que son los endosos en pólizas ya emitidas, cotizaciones y cobranzas. Es como una mini compañía donde ustedes se dirigen por cualquier necesidad en los sectores. Entonces, en algún momento ustedes tienen que frenar para organizarse y fijarse sus objetivos y decir, ¿qué quiero ser? ¿Con quién estoy trabajando bien? ¿Con quién puedo crecer? ¿Con quién no puedo crecer? Y hay que armar un plan de negocios, tarde o temprano. Por eso yo puse esta parte que es importante y me parece que de alguna manera cada tanto cada uno tiene que buscarle la vuelta para frenar y decir quién quiero ser, a dónde quiero llegar. Gastón. Siempre, sí, perdón, sí, Pablo, ¿no? Sí, sí. Déjame agregar algo también muy particular, que vos sabés la situación de que no nos dedicamos 100% al tema de los seguros, pero trabajamos y con Noelia pusimos una mini pyme chiquitita. Sí, Y yo cada 4 años voy a rotar por todo el país. Entonces, el hecho de por ahí, habíamos dicho, no sé si encasillarme en tan pocas compañías, porque hay provincias donde realmente hay compañías que no tienen llegada, entonces sí o sí necesitas otras compañías para poder llegar y para poder ofrecer productos que otras directamente no se conocen. Entonces, exacto. qué sé yo, hoy estoy en La Rioja, mañana estoy en San Juan, pasado estoy en Jujuy, y son lugares donde uno realmente nota cosas que en Buenos Aires son, qué sé yo, Sí, impensadas, sí, son interiores. Sí, hay terribles. compañías del interior que son únicas. Sí, Sí, yo ahí, sí, ahí coincido, Pablo. Lo que digo es que con la cantidad de compañías que tenés en tu organizador, no vale la pena la póliza de Martín de provincia, quizás. claro. Nosotros seguramente tengamos esa compañía, la emitís con nuestro código. Si ves que creces, después te abrís el código. Pero Sí, lo que sí. nosotros hacemos como amortiguador, porque la realidad es que el denominador común para todos es tomar pólizas. Entonces, somos socios en cada emisión. Y si hay un negocio bueno, hay que empujar entre todos. Y vamos a ser los primeros en decir, nosotros tenemos varias compañías abiertas porque a través del productor nos dimos cuenta que era una buena beta de negocio. Con bastantes compañías nos pasó. Claro, por eso es un poco eso lo que vos marcaste, que estoy totalmente de acuerdo, el hecho de trabajar con un organizador que te ofrezcan estas posibilidades y de poder tener ante cada riesgo consultado una respuesta, porque de repente te pueden caer con cualquier cosa, de por hecho te he llamado por cualquier cosa que Sí, me han sí, sí. preguntado, causas gracias, o con Verónica que hemos hablado mucho, dice, es la primera vez que nos pasa, y bueno, en la provincia pasa eso, de repente nos pidieron asegurar una autobomba, para que te des una idea, y Ah, me acuerdo, sí, me dijo Vero, sí. va a ser la primera vez que tratamos de asegurar eso. Y bueno, son cosas que sucede que realmente al tener a jugar con distintas compañías como tenemos con ustedes, como se abre el abanico de posibilidades para el mismo cliente a asegurar. Totalmente. Sí, no hay que perder negocio, la consigna es no perder negocio y más ahora porque realmente vienen tiempos complicados, sobre todo en el corte de cadena de pago, va a ser bastante bravo. Y por otro lado, hay negocios que están cerrados en forma definitiva. En estos meses cerraron definitivamente negocios, contrariamente a lo que nos pasa a nosotros, que tenemos una facturación constante, un restaurante, una peluquería, un Turismo, gimnasio. turismo está muerto. Turismo, es tremendo. Así que es importante un punto subido a lo que dice Pablo. Yo noto que hay muchos productores que tarde o temprano pierden esa atención personalizada y, digamos, la dedicación a brindar un buen servicio. Y sobre todo el último. Hay productores que va pasando el tiempo y se olvidaron de vender. La actitud comercial, mantenerla es fundamental, por eso nos pusimos acá un cuadrito como de recordatorio. Y después, siempre, yo esto lo recalco para ver, estemos buscando oportunidades. Nosotros trabajamos, al no tener horario, trabajamos yendo a un asado con unos amigos, yendo a visitar gente, familiares, siempre estemos buscando, haciendo prospección de clientes nuevos. Como les ponían alguna de las transferencias dos para atrás,
nosotros podemos tener cualquier cliente, persona y empresa en todo el país de cualquier actividad. No muchos pueden hacer eso. Cada tanto hay Yo, que... ¿Qué decías? perdón, Gas, que Santi. estuve muy callado, todo estaba haciendo algunas cosas. Quería hacer hincapié en una sola parte respecto de cuando se pierde la calidad de atención y demás. Yo la otra vez, en una red social y todo, hice una diferenciación, Sí, y tomando también un poco las riendas de lo que hablabas antes de ser productor o ser asesor, ser vendedor. Yo claro, creo que hay una diferencia, o marco por lo menos desde mi punto de vista, una diferencia clave cuando vos dejás cuando vos superás una determinada cantidad de asegurados y se te desborda el tema, ahí es como que dejás de ser asesor y totalmente. pasás a hacer una cosa que está bollando entre un tipo que solamente le interesa salir a vender y crear más clientes y que va a escatimar en atenderlos como por ahí corresponde. Entonces ahí hago la diferencia, ¿no? Sí, Hago sí. un tipo que es Coincido, ¿eh? asesor, un tipo que es asesor tiene que cuidar al cliente lo mejor posible y al asegurado, y tener en cuenta de que siempre vamos a estar atrás de lo que es cuidarle el patrimonio al tipo. Totalmente. Entonces, el negocio de ser productores, asesores de seguros es la confianza que vos generás ante una persona que le vas a tener el día de mañana a responder en un momento traumático. Entonces, Totalmente. cuando vos dejás de ser asesor y lo tomás a la gente como un cliente y como una comisión más a fin de mes, y no pones a alguien a ocuparse de que realmente lo traten bien y asistirlo, y ahí ya estás en un problema porque Lo empieza empezás a seguramente. perder. Así tarde o temprano se va perdiendo la cartera, es súper importante. Hay que Tal cual. hay que estar con eso, y ahí es donde decías vos, Santi, el plan de negocios tiene que ver con eso. En decir, en algún momento dado, que ahora lo vemos un segundo, si no me equivoco, está por ahí, en algún momento vos tenés que decir, che, ¿hasta dónde quiero llegar? O sea, ¿cuál es mi tamaño? ¿Hasta dónde quiero mi ingreso esperado? ¿Hasta dónde lo quiero? Si mi ingreso voy a necesitar para atender, asesorar bien a los clientes, una persona, ¿por quién empiezo? Porque voy a perder de rentabilidad un montón de plata. Es un escalón muy alto. Por eso es importante hacerlo con organizador de a poquito y pensar cada tanto hacer su plan de negocio, frenar para organizarse y ver objetivos de ingresos, de gastos y buscarle la vuelta. Pues este es un negocio, somos empresarios también, en Y forma sí, individual, autónoma, pero lo somos. y Así que yo por la eso verdad es que, a ver, yo la verdad es que soy bastante, o sea, si bien tengo mis años de experiencia en seguros, como asesor y todo por mi cuenta, vos sabés perfectamente, Gas, hace es, poco y nada que estoy. Pero todo lo que fui aprendiendo de todos estos años y demás, estoy aplicándolo y me voy dando cuenta de que, a ver, uno puede ir solo y emprender y demás y todo hasta un determinado punto. Ya después tiene que empezar a inclusive relegar quizás, decir, bueno, a ver, ya hice una buena cartera de clientes y tengo una buena entrada. Y ahí por ahí tenés que relegar entre lo que es una entrada grande o meter una persona para que te ayude. sí, ¿Entendés? exacto, exacto. Ahí es una Eh, decisión de tamaño, es una decisión súper importante que es la tal decisión cual. de tu modelo de negocio. Pero ¿sabes dónde lo consigo yo, Santi, y para todos? Como les ponía en la primera transparencia, en el primer slide, es un negocio de solidaridad, solidario. Entonces, tenemos que juntarnos con otros. O sea, tenemos que juntarnos, no digo solo con un organizador, estoy hablando de productores, yo conozco todo tipo de asociaciones, con un sobrino, con un primo, con otro colega, con el de la vuelta. Hay un montón de casos que son súper eh, potencial, que potencia mucho el negocio de cada uno. Hay uniones de productores que son excelentes. Entonces hay gente que trabaja, hay un perfil muy administrativo y otro muy comercial. Y son productores que se trabajan operando juntos, comparten cartera. Es tan flexible y dinámico nuestro negocio que se pueden hacer un montón de cosas, sin dudas. Yo ahí por eso decía que siempre revisen la cartera, porque a veces en esa actitud de venta, lo importante es que cuando tenemos algún tipo de negocio de cliente, muchas veces nosotros nos encontramos, y he visto,
que ganamos un cliente y tenía atrás una empresa, y el productor anterior ni le preguntó por la empresa. Entonces, cada tanto, ese cliente integral hay que buscarle la vuelta con a ver qué, toda persona que entra como en la bicicleta, Pablo, y bueno, tiene una casa, tiene un auto. La cartera hay que empezar a diversificarla y hay que empezar a apuntar, por eso acá tenemos una capacitación con comercios, hay que empezar de a poquito a especializarse en otros ramos y canales, a diversificar la cartera. El auto, tarde o temprano, el auto, no digo que lo vamos a perder, pero vamos a tener los autos de las empresas que tenemos aseguradas. Empecemos a cambiar, porque hoy la facturación más grande en casi todos los colegas es autos, pero se nos va a ir a la venta por celular, al online, va a ser complicado. Las terminales automotrices van a empezar a tener su propia aseguradora, así como pasó con los bancos. Ahí está, menos bancos y más resto. Empecemos a mover a futuro, pensemos el modelo de negocio con menos autos y más resto de riesgos. Y esto lo que les digo es anticomercial. Tiene que ver un poco con lo que decías vos, Santi, segmentemos la cartera y todos los que tienen cartera acá más importante, seguro saben quiénes son los clientes que más les rompe. Lamentablemente esto lo que digo es muy poco comercial y yo no tengo, mi extracción es puramente comercial, pero cada tanto hay que depurar. Se van a dar cuenta que después vienen, como decías vos, Santiago, después, con tiempo, después ese cliente lo vas a reemplazar por uno mejor y uno que te dé mucho más rentabilidad y posiblemente no tanta comisión, pero cada tanto frenar para organizarse y segmenten para depurar. Hay que hacerlo. Sí, es clave. La parte de depurar, a mí me ha pasado de gente que me ha sido... No me ha pasado tanto porque, como dije, no soy muy... la realidad es que tengo muy poca producción y nada, y es muy chiquito lo mío, pero sí me ha tocado de gente que es una tortura en la cabeza. Sí. Y la realidad es que esa persona, por ejemplo, se ha dado de baja y agradecí el hecho de que se haya dado de baja. Sí, te pasa. Y ese tipo se dio de baja, y yo o sea, porque tenía un amigo que era productor por otro lado, no sé qué miércoles, Y se fue y para el nada, otro lado. perfecto, ok, genial. Yo por adentro vamos todavía, pero ese tipo yo lo he atendido a la 1:30 de la mañana un viernes. Y vos decís, Y se 1:30 olvidan. de la mañana un viernes, loco. Pasa. Entonces dije, Pero es bueno, ¿sabés así. qué? Andate, ya fue, ya está. Sí, pasa. Y es buena noticia. Al principio pega, pero vas a ver que vuelve enseguida una compensación en comisiones, sin duda, y en tranquilidad. Porque ahí la parte importante, más allá, hay gente, una cosa es un cliente exigente y otra cosa es un cliente que falta el respeto, o que no tiene respeto por horarios, o por exigencias, o por urgencias. Entonces ahí realmente hay veces que hay que limpiar. Realmente, y por ahí no digo limpiar, renovar caro, formar el precio de manera que se vaya, no darle algo que necesite y abrirle la puerta. Invitarlo sutilmente a irse. Sí, anularle así no se puede, pero la verdad es que no está mal. Y esta parte, la evolución técnica de ustedes, es importante. Lean cláusulas, vengan a este tipo de capacitaciones, lean productos, hay que moverse porque la forma de diferenciarse de ustedes contra los demás colegas y productores del país, más los demás canales, es esto. Es la capacitación continua, parece la continuidad de la super o del ente cooperador, pero no me refiero a eso. Métanse en ramos, productos, de a poquito, cada tanto hay negocios nuevos, como ahora es el ciberseguro, hay un montón de cosas que uno cree que son complicadas, como puede ser el riesgo agrícola. Nosotros no conocemos todo de todo, pero conocemos medianamente de todos los ramos y hay un montón de cosas para hacer. En tecnología, ustedes son más jóvenes, hay un montón de cosas que se pueden hacer desde redes sociales y demás, como la comunicación y demás, y todo lo que es tecnología van a ver por parte nuestra, de a poquito algunos ya van teniendo el sistema, pero hay que estar encima de eso, porque a la larga también nosotros como productores somos los únicos que vamos a atender a los clientes como el cliente quiere, incluso le vamos a dar la posibilidad de tener alguna aplicación por inteligencia artificial que podamos emitir por WhatsApp una póliza. Hay gente que no quiere hablar por teléfono, ni redes, ni nada, quiere escribir.
Y eso viene, y sobre todo en la gente más joven, en los millennials, que va a ser así, quieren hacerlo online. Y lo podemos hacer nosotros, para eso estamos. Estamos invirtiendo en sistemas para que ustedes tengan una aplicación y estén al día con la tecnología. Y los dos últimos puntitos es comunicación y marketing, donde acá con Dayana presente, que nos ayuda a todo lo que es marketing, posiblemente la semana que viene, creo, vamos a buscarle, vamos a hacer Dayana va a hacer un curso de marketing y ahora les cuento un poquito cómo es, pero quiero cerrar ya la charla con alguna pregunta si quieren. Esta es la consigna. Tengan más ventas y menos administración con nosotros y realmente les va a ir bárbaro. Este negocio es muy lindo. Day. Bueno, muchas gracias primero por clasificar a los millennials dentro de los jóvenes, porque sí, falta, ya pasamos. En función de comunicación, marketing y herramientas, en sí no va a ser un curso, sino que va a ser, digamos, un punteo de una serie de bullets, de herramientas muy concisas. La idea es 30 minutos de charla, pero 30 minutos controlados por reloj. A los 15 minutos les mando un test para saber cómo vamos, así que es para que estén despiertos y que se lleven las herramientas concisas que van a poder usar, no un curso de Photoshop, algo que me dicen, no, yo realmente soy productor, asesoro en otra cosa, sino herramientas sencillas, intuitivas, gratuitas, por supuesto, que están al alcance de todos y que no necesitas ser un nativo digital para manejarlas en absoluto. Así que van a ser 30 minutos que les sirve, no solamente al productor, esto no debiera decirlo, pero les sirve para la actividad de productor y para el que tiene otra actividad, Pablo también, porque en definitiva lo que es redes y lo que es comunicación abarca todo. Así que van a ser 30 minutos, como les decía, y se van a llevar una presentación en la que, ¿dónde puedo hacer un video? ¿Dónde puedo hacer un flyer? Y se van a dar cuenta que son 2 minutos que lo ponen en Google y se van a poder armar una pieza de difusión, porque todo esto que explica Gastón, bueno, bárbaro. ¿Y cómo hago ahora para darme a conocer y tener algún criterio quizás estético y que muchas de las cosas que vamos a ver las conocen ustedes como usuarios? Así que se van a dar cuenta que es por demás de intuitivo. Bárbaro, Dai. Chicos y chicas, ¿tienen alguna consulta, algún comentario? Los millennials, los más viejos. Millennials, centennials, que son los que nos siguen. Bueno. Bueno, bárbaro, entonces. Gracias a todos por venir, espero que les haya servido. Todo lo que sea duda o consulta posterior nos avisan, a nosotros nos encanta este trabajo y lo que nos gusta realmente es poder tener, la posibilidad de hacer negocios juntos, así que para eso estamos. Hay un montón de compañías para que podamos trabajar y hay un montón de cosas que podemos hacer juntos a futuro, lo mismo que decía para ayudarlos en lo profesional, la parte de marketing es importante y van a recibir invitación para los que quieran subir y más adelante haremos de productos, un poco, esta es la base del seguro, pero más adelante haremos otro tipo de presentaciones de productos e incluso compañías que siempre quieren darse a conocer y bueno, de a poquito iremos de alguna manera compartiéndolo con ustedes. Un pedido especial cuando que se van bajando, escucharles la voz, un chau pero con sonido, porque si no es como muy triste. Muy bien. Bueno. Ahí está, es un pedido especial porque es como que uno le estuvo hablando a nadie, así por lo menos se les escucha la voz y ponerle un poco de calidez a esto que es muy práctico, ya lo vimos. ¿Hay que también mostrarse? No hace falta, si vos no querés, no. Es muy práctico esto, de hecho tenés gente de varios lugares, pero viste, es muy triste despedirse en mudo. Sí. A Florencia le hacía sin escuchar, pero le veo la cabeza, perdón. No, ¿en serio? ¿Ahí se te ve perfecto, Flor, perfecto. Ahora mejoró la calidad de sonido. Lo pasé al celular.
directamente. Antes estaba en la compu y dije, no, lo hago del celular. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos y chicas, mira, ¿cómo te llamas? Andrea, con Daniel de Lorenzo.